Hola, estimados colegas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que muy bien. Bueno, en los tutoriales anteriores, entonces ya aprendimos a generar una clase en Edmodo, aprendimos a publicar en ella mensajes, la posibilidad de adjuntar archivos y también aprendimos a gestionar las carpetas, ¿no es cierto? Desde nuestra biblioteca, generar carpetas, subir allí archivos y luego compartirlas en nuestra aula, que es bien interesante esa opción de carpetas para poder ordenar, organizar la información. Bien, entonces, ahora en este tutorial nosotros los vamos a invitar a realizar, a generar una tarea, una tarea o asignación. Les vamos a mostrar cómo se genera una tarea o asignación. Ustedes cuando navegaron por Edmodo como estudiantes tuvieron que realizar una tarea que consistía en definir lo que es una plataforma virtual con sus propias palabras. ¿Lo recuerdan? Ese es un ejemplo de tarea, ¿eh? Entonces, en la tarea hay una consigna que los alumnos van a resolver, que pueden escribir ahí mismo, en la que pueden adjuntar un archivo, y el profesor lo que va a hacer es mirar, calificar esa tarea, puede calificarla con un número, puede calificarla cualitativamente, como lo prefiera, y puede hacer una devolución. Entonces, en la tarea, ¿qué va a suceder? Cada alumno va a poder acceder a su calificación y a su devolución, pero no va a poder ver los del resto, ¿de acuerdo? Y lo que es bien interesante es que al profesor se le va a generar una lista y en esa lista le va a ir figurando la calificación que obtuvo cada uno, los que ya corrigió, los trabajos que le faltan corregir, etcétera. También existe la opción de pedir un reenvío, es decir, cuando la tarea no está del todo bien realizada, el profesor puede solicitar que se reenvíe. ¿Mm? Entonces, bueno, hay que probar también con este recurso, muy útil y concretamente pensado para la tarea educativa, ¿no es cierto? Bien, bueno, acá estoy en un aula que tenía el año pasado. Por supuesto, en este caso, estoy en Edmodo como docente, ¿de acuerdo? Y entonces, para crear una tarea, me voy a ir aquí. Este es mi muro del aula, ¿no? Mi aula esta se llama TIC en el aula 2019. Y me voy a ir acá donde dice Create o Crear. Y voy a elegir la opción Assignment, asignación o tarea. Fíjense que me dice, me da dos opciones, nuevo o load existing, que quiere decir cargar una asignación existente. ¿Esto por qué aparece? Porque supongamos que yo creo ahora una asignación y la mando a un aula en la que estoy trabajando, los estudiantes la hacen y demás, pero esa asignación que yo hice queda grabada en Edmodo. Entonces, supongamos el año que viene, si doy la misma materia, quiero volver a cargar esa asignación que yo ya había creado. Puedo volver a cargarla, puedo modificarla si quiero, pero no es necesario que la vuelva a hacer completa. La puedo tomar de algo que ya tenía, lo cambio y lo asigno nuevamente a otra aula. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es clic en nuevo, porque vamos a crear una nueva asignación o una nueva tarea. Entonces, me pregunta, ¿cuál es el título de tu asignación? ¿Cómo querés que se llame la tarea? Entonces, por ejemplo, actividad número uno, por ejemplo, ¿no es cierto? Y acá les voy a colocar las instrucciones, ¿no? Por ejemplo, estimados estudiantes, recuerden que cuando nosotros escribimos dentro de las plataformas virtuales, es muy bueno cuidar mucho la forma en que escribimos, ¿no? Tratar de ser lo más cálidos posible, tratar de mostrar mucha humanidad en la forma en la que escribimos, ¿no es cierto? Y por supuesto, tenemos que hacer todo lo posible por ser muy claros en lo que propongamos, ¿eh? Es importante que podamos dar la mayor cantidad de detalles posibles sobre la tarea que el estudiante tiene que realizar. ¿Por qué? Porque no nos va a tener al lado para que le expliquemos paso a paso oralmente lo que tiene que hacer, ¿no? O no me va a tener al lado para preguntarme. Entonces, en esto que escribamos,
Y más cuando proponemos una tarea, tratemos de ser lo más claros posibles, tratemos de ser cálidos y también, por ejemplo, tratemos de adelantarnos a las preguntas que creemos que los alumnos nos podrían llegar a hacer, ¿eh? Como docentes vamos generando experiencia y es como que ya sabemos dónde están las principales dificultades, ¿no? Entonces, a eso tratemos de explicarlo y de poner la mayor cantidad de detalles posibles, ¿no? Entonces, bueno, ahí les vamos a escribir la consigna. Bueno, podríamos aquí adjuntar un archivo, podríamos agregar un link o podríamos cargar algún archivo o alguna cosa que tuviéramos nosotros en nuestra biblioteca. Muy bien, escribimos la consigna, muy clara, muy clara. Listo, fíjense que acá tenemos un pequeño procesador, ¿no? Entonces podemos poner esto en negrita, bueno, es más, distintas cosas, cambiar los textos y demás. Bueno, una vez que tenemos redactada la consigna, vamos a ir acá a donde dice asignar, assign, asignar. Y me va a preguntar, ¿a dónde la querés asignar? ¿No? Entonces acá si yo ya entré en el aula concreta en la que quiero asignar, me va a aparecer acá, pero si no me aparece o me aparece otra, entonces voy a poder elegir en cuál de mis aulas la voy a asignar. Y acá yo le puedo elegir la fecha de vencimiento, ¿no? Por ejemplo, voy a poner que esta tarea va a vencer el sábado 29. ¿A qué hora? A las 12:59 p.m., por ejemplo, ¿no? Le elijo el horario de vencimiento. Y acá tengo la opción que dice bloquear después de la fecha límite. Si yo elijo esa opción, ¿qué va a pasar? Si un alumno quiere mandar la tarea el 30 de agosto, no va a poder, porque la tarea venció el 29. Si no le pongo esta opción, si bien el alumno puede ver la fecha límite de entrega, si se pasa, podría entregarla igual de todas maneras, es decir, no estaría bloqueada la entrega. ¿Entendido? Entonces, ahí ustedes eligen, de acuerdo a la que consideran mejor, si van a bloquear la entrega o no. Y si le dejan habilitado esto que dice añadir al libro de calificaciones, porque entonces eso va a hacer que se me vaya generando esta lista con los resultados de las actividades de cada alumno. Y después simplemente hago clic en Assign, es decir, la asigno a esta actividad y ya van a ver cómo aparece en el muro de mi aula. ¿De acuerdo? Entonces dice actividad número 1, fecha de límite de entrega, la consigna, y acá me va a decir 0 entregas. A medida que los estudiantes vayan entregando los trabajos, me va a decir 2 entregas, 3 entregas, 4 entregas. Entonces, cuando yo haga clic aquí, ¿qué va a pasar? Voy a poder ver, ahora nadie lo entregó, ¿no? Pero, por ejemplo, acá me va a decir 30 alumnos entregaron y entonces aquí mismo me van a aparecer el nombre de cada alumno y entonces voy a hacer clic y ahí voy a poder ver lo que entregó y lo voy a poder calificar. ¿De acuerdo? Entonces, como verán, es muy simple el tema de la creación de una tarea. De repente, una buena alternativa es, o bueno, lo que hacía yo por lo menos cuando empecé a descubrir el modo, como tenía creada una cuenta como alumno, ¿qué hacía? Con esa cuenta como alumno me daba de alta en mi aula de docente. Entonces, por ejemplo, creaba una tarea, me salía de mi cuenta docente, me iba a la cuenta del alumno, entonces probaba de hacer la tarea y de mandarla, y después volvía a la cuenta del docente para ver qué pasaba cuando un alumno me enviaba la tarea. Bueno, eso ustedes lo pueden hacer para ir descubriendo, ¿sí? ¿Qué pasa? Pero igual es todo muy intuitivo. Aquí entonces les van a ir apareciendo el listado de alumnos que enviaron la tarea, van a poder leerla y van a poder calificarla. Y entonces, al calificarla, al alumno le va a llegar una notificación de que ya está evaluada su tarea y va a aparecer la calificación que tiene. Lo mismo que pasó cuando ustedes hicieron la asignación, ¿no? O la tarea al recorrer el aula como estudiantes y tuvieron que definir con sus palabras lo que es una plataforma virtual. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces, ya que estamos aquí, quiero indicarles una cosita.
Es probable, o a algunos de ustedes, Edmodo les va a aparecer en inglés. ¿M? Sepan que se puede cambiar esto. Si ustedes se van a su aula aquí abajito donde dice idiomas, o si lo tienen en inglés les va a aparecer languages, entonces ustedes buscan español. Hacen clic en español y ahí ya se van a traducir la mayoría de las cuestiones, la mayoría de las cosas, ¿sí? No olviden también que es importante poner una foto en sus perfiles porque es un modo de traer el cuerpo a la virtualidad y de que sus alumnos los vean a ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces nos despedimos por ahora. Recuerden también que en la plataforma virtual tienen un instructivo impreso para generar una tarea o asignación y que es una herramienta muy útil para trabajar con sus estudiantes. Classroom, por ejemplo, también tiene esta posibilidad. Bueno, muchas gracias por su atención. Seguimos en contacto. En el próximo tutorial, que ya va a ser el último, vamos a ver cómo generar una prueba o quiz. Muchas gracias y saludos a todos.